Dios les bendiga. Nuevamente aquí estamos para la gloria de Dios. Rafa y su servidor. Rafa, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pablo. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, seguidores de Proyecto de Vida. Aquí estamos nuevamente. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado, Rafa? No, pues bendecido y fortalecido en el Señor, brother. Gloria a Dios. Más cachetón. Más cachetón. Estamos ensanchando el territorio. Amén. Ahora con lo de la comida, pues sí nos dejamos caer, como luego se dice, pero aquí estamos nuevamente. Si lo ven un poquito así cachetoncitos, pues es porque es la buena vida. La buena vida en Cristo, más aparte lo que nos comemos para la gloria de Dios, porque Dios ha suplido de todo. Amén. Gracias a Dios, Rafa, por su Sí. misericordia, no porque lo merezcamos y seamos buenos, sino simplemente por su misericordia, porque Dios provee. Gracias a Dios. Y aquí estamos con un nuevo tema, Rafa. Así es. Hoy queremos hablarles de un tema muy especial y muy delicado, titulado El tropiezo, Pablo. Amén. El tropiezo es, yo creo que es uno de los puntos a tocar muy importantes porque ahorita, ¿quién no es de tropiezo, Rafa? Yo creo que yo si me examino en mi vida espiritual y yo considero que ya sí he sido de tropiezo. A lo mejor en el momento no me doy cuenta, pero después si analizo las cosas, pienso que yo en más de una ocasión sí he sido de tropiezo. No sé cómo me veas tú, cómo te veas tú, pero yo creo que si en un descuido que nos demos ahí, pues por ahí metemos los pies, como luego se dice, y somos de tropiezo para otras personas, lejos de ser de bendición. Pero hoy queremos tocar ese tema no lo queremos ocultar, Rafa, queremos hablarlo porque es importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Así es. Hoy en la actualidad nos han hablado de que seamos de bendición, nos ha hablado de que los propósitos que tiene Dios para nuestras vidas, las bendiciones, ¿verdad? Pero poco se nos habla de los tropiezos, bro. Y el Señor Jesús nos habló precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 2, ocasiones de caer. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible, es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel porque vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El Señor Jesús nos hace un hincapié de los tropiezos, que es imposible, Pablo, tú lo decías ahorita, que consciente o inconscientemente muchos de nosotros hemos sido de tropiezo para otros, pero que tengamos cuidado. Pablo, ¿qué es el tropiezo, brother? Mira, el tropiezo es un punto de iniquidad donde el creyente, Rafa, y no creyente efectúa la caída central moral, espiritual de los hijos de Dios, con desastrosos efectos irreparables. Entonces, el tropiezo es algo que realmente daña totalmente a la persona, tanto moral como espiritualmente. Una persona que tropieza, es muy difícil nuevamente que se pueda levantar. Tiene que pasar un milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo para que esa persona sea restaurada totalmente en todos los sentidos. Porque una persona que cae, entonces, por causa de un tropiezo, afecta en lo espiritual, afecta en lo emocional, afecta en muchos otros sentidos y es muy difícil de que la persona nuevamente vuelva a creer. Así es. Gracias a Dios que no nos ha pasado a nosotros, a ti y a mí. Gracias a Dios. Sí hemos tenido desalientos, desánimos, pero pues es parte de esas veces que dicen, pues ya ando cansado, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, ando triste por un comentario que oí, o porque me hicieron un comentario, o porque me tienen este concepto. Pero eso es muy diferente a realmente irte a la deriva totalmente abajo.
ya al mundo totalmente y alejarte de Dios y no creer en Dios, no creer en la iglesia, no creer en nadie. O sea, Sí. es algo fuerte. Así es, por eso lo que comentas, va, que el tropiezo es un punto de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es el que se opone a los principios divinos. Entonces dice que es un punto de iniquidad donde el creyente y no creyente, ¿verdad?, efectúa la caída espiritual del Hijo de Dios. Entonces el creyente muchas de las veces cuando está haciendo de tropiezo, dice irresponsablemente, cuando dice, no me veas a mí, pon la mirada en Cristo. Oye, eso es irresponsabilidad como cristiano, porque tú como Amén. cristiano debes de dar testimonio de que Cristo vive en tu corazón y por lo tanto te tienes que comportar como un verdadero Hijo de Dios. Hijo de Dios y no ser de tropiezo. Porque si nosotros nos basamos al punto bíblico, el tropiezo es reprobado por nuestro Señor Jesucristo y condenado. Fíjate lo que Amén. dice. Es imposible que no vengan los tropiezos. O sea que en este mundo vamos a tener No podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Hay muchas piedras en el camino. Sí. Hay muchas piedras. Exactamente. Entonces dice, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay un causante del tropiezo. Hay un brother. Quiere decir que hay un castigo para los que son de tropiezo. Y ahorita vemos en la actualidad, ¿verdad?, muchos cómo hacen tropezar, brother, a la gente. Cómo caen en el adulterio, cómo caen en la idolatría, cómo vuelven a caer en el alcoholismo, cómo caen en las herejías, brother, ¿verdad? Y a veces lo vemos con una facilidad que caen. Entonces, fíjate, ahorita que tocaste el tema de que decimos poner la mirada en Dios y no en mí. Yo tenía por costumbre decir eso. Yo me acuerdo antes de decir, ¿sabes qué? Porque no falta el que, para ser como para ser, o sea, aquel que cristiano es. Entonces, yo le decía, mira, pues pon la mirada en Jesús. El hombre te va a fallar, ponla mejor en Jesús. Pero me di cuenta que realmente nosotros somos los causantes de provocar los tropiezos. Y realmente nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Porque, como dices tú, fácilmente nos quitamos la responsabilidad de que no me miren a mí, miren a Jesús. Pero realmente Jesús nos ha puesto como ejemplos. Así es. Dice Jesús, Dios, ser santo porque yo soy santo. Entonces, ahí es donde a veces cerramos. Y decimos, no, pues mira mejor a Jesús, no me mires a mí, porque yo te voy a fallar. Pero realmente nosotros, aunque tengamos defectos, hay errores en nuestra vida, hay imperfecciones, tiene que haber una mejoría en lo espiritual. Así es. Mira, y vemos un claro ejemplo con el apóstol Pablo, cuando dijo, véanme a mí porque yo me miro a Cristo. Sean imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Y muchos dicen, pero era el apóstol Pablo. Sí, pero el apóstol Pablo era un hombre también. Era un hombre lleno del poder de Dios. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo que imitó a Jesucristo. Ahora yo te digo a ti, amado hermano, tú eres lleno del Espíritu Santo. Tú has leído la palabra. Entonces imita al Señor Jesús para que tú también puedas decir, ser imitadores de mí para como yo lo soy de Cristo. Entonces aquí estás tomándote una responsabilidad como un verdadero hijo de Dios. Y no vas a ser de tropiezo para nadie. Y fíjate lo que dice en 1 Corintios 10:32, Pablo dice que nosotros no seamos de tropiezo, brother, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que no tenemos justificación para ser de tropiezo, brother. Sí, no estamos justificados. Entonces, la recomendación de parte del apóstol dice que no seamos de tropiezo a nadie. O sea, tanto adultos como a pequeños, o sea, tanto a gente que ya tiene años en el evangelio, a eso se refiere. Amén. Tanto como a gente que apenas está empezando en el evangelio. Porque una persona nueva que llega al evangelio, ¿en quién se va a fijar primero? ¿En quién se va a fijar para aprender más? Obviamente del hermano mayor, del que ya tiene años avanzado en el evangelio, del que predica, del que da el estudio.
O sea, el nuevo siempre se va a fijar en la persona, cómo ora, cómo se expresa, cómo predica, o sea, Así es. siempre se va a fijar y en muchas de las ocasiones hasta lo va a imitar. Así es. Y muchas de las veces, fíjate, somos tan maestros para juzgar, somos tan profesionales para criticar. Y yo puedo decir esto, que si nosotros no podemos aprender de las virtudes del predicador, si nosotros no podemos aprender de las virtudes del maestro, pues de perdido vamos a aprender de los errores para nosotros no cometerlos. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el resultado de un tropiezo, Pablo? El resultado de un tropiezo, Rafa, es una herencia de una naturaleza malvada. El resultado de un tropiezo. O sea, hay una herencia de una naturaleza en la vida del hombre. En Romanos 3:16 al 18 nos habla claramente. Dice, quebrantado y desventurada hay en sus caminos. Y si no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y de ahí se deriva lo que vienen son todas las consecuencias de esa naturaleza malvada. Y luego esa naturaleza obviamente da su fruto. Y ahí es donde vemos los resultados de un tropiezo, o digamos las consecuencias de un tropiezo. Y pues es triste realmente que muchas de las veces nosotros mismos estemos involucrados en ello. Porque hay una herencia, hay una maldad hereditaria en el corazón del hombre, brother. Yo recuerdo, ¿verdad?, una ocasión donde un hermano me platicaba, me contaba que él tuvo que correr a una mujer de cierta iglesia, ¿verdad?, porque esta mujer confesó con sus labios que ella nada más iba a congregarse para hacer caer, brother, en adulterio al pastor. ¿Está enamorado el pastor? Pues sí. Y que le dijo, no, yo no vengo a buscar aquí de Dios. Dice, a mí me gusta el pastor y no me voy a estar a gusto hasta que lo haga caer conmigo. No, pues este hermano era de esas mechas cortas, bro. La corrió de la iglesia luego. Entonces, fíjate, una moraleja. Muchos pueden decir, pero es que este hermano va a ser condenado porque corrió un alma de la iglesia. Sí, pero en ese corazón de esa alma venía la maldad, el bro. deseo de satisfacerse no espiritualmente, sino carnalmente. Sí, y hacer tropezar a la cabeza. Nada más imagínate, bro, que si esa mujer hubiera logrado su cometido, ¿qué hubiera pasado de esa congregación? ¿Qué hubiera pasado de ese pastor, brother? Yo creo que no solamente hubiera caído el pastor, sino hubiera involucrado a la mayor parte de la iglesia. Exactamente, como tú mencionabas hace un momento, son desastrosos efectos irreparables. ¿Lo manejaste de esta manera? Ajá. Difíciles de repararlo. Solamente alguien lo puede reparar y se llama Jesucristo. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este resultado, porque es una herencia, brother, de maldad. El tropiezo es una herencia de maldad. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero es que como a mí me fueron de tropiezo, yo voy a ser de tropiezo para otras personas. O sea, como queriéndose vengar, ¿no? Decir, me voy a desquitar, o sea, me la hicieron, pues ahora no busco quién me la haga, sino quién me la pague. Entonces, como que ya querer hacer que la cadenita vaya, ¿no? Yo creo que ahí primeramente tenemos que pedir sabiduría a Dios y que Él nos guarde más que nada de una caída, de un tropiezo y de no ir a dañar a terceras personas. Así es, Pablo, porque ser de tropiezo trae sus consecuencias. Una de las principales es la maldición, bro. Ser de tropiezo es ser maldición. Por decir, recuerdo, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando iba por el desierto, cuando trajeron a Balaam, bro, para maldecir al pueblo. Entonces estaban poniendo a un profeta como piedra de tropiezo, bro. Como diciendo, pues déjate caer, no, échale la maldición, o sea, que él fuera el medio para maldecirlo. Sí. Entonces, debemos de tener mucho cuidado nosotros como creyentes para no ser de tropiezo, porque cuando nosotros somos de tropiezo, somos de maldición. Porque muchas de las veces, brother,
Tú puedes tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero si tú fumas, brother, no vas a tener credibilidad cuando les ministres a tus compañeros de trabajo. Tú puedes tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero si eres irresponsable y si eres mentiroso, no vas a tener credibilidad de ninguna índole cuando ministres la palabra del Señor. Sí, entonces estoy de acuerdo contigo. En vez de ser bendición, va a ser maldición. Sí, porque por ejemplo personas que tienen problemas con el cigarro, por decirlo así, ¿no? Que pues no, en un momento no llegan fumando, pero pues llegan oliendo humo, ¿verdad? El tufo. El tufo, o sea, el olor del cigarro se puede oler a metros de distancia, o sea, es un aroma muy fuerte y no se puede ocultar, igual que el de la cerveza. El que le gusta tomar, pues obviamente habla y pues el que lo va a delatar es el aliento, ¿no? A cerveza, a cigarro. Y ahí pues es muy difícil poder esconderlo. Entonces, yo creo que es importante de ser de buen testimonio para los demás. Amén, así O sea, es. que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque pues todos estamos en este proceso de una mejoría, de una transformación, y en cualquier descuido pues, podemos hacer tropezar a alguien o nos pueden hacer tropezar a nosotros. Así es. Y fíjate, Pablo, otra de las consecuencias es los sufrimientos físicos y morales que se ocasionan. Me ha tocado, ¿verdad?, la desgracia, y digo desgracia cuando andamos evangelizando puerta por puerta, cuando llego a las casas y se siente un ambiente pesado, un ambiente donde la moral de esa familia está por los suelos, y ellos tristemente me dicen: hermano, yo fui cristiano, hermano, yo era predicador, y ahora los veo tristemente empinándose la botella de una caguama, bro. Tristemente los veo, amor de Dios. así es, los veo divorciados. Tristemente los veo, brother, con ese dolor físico lleno de enfermedad, brother. ¿Pero por qué? Porque hubo una gran piedra en el camino, brother, que los hizo tropezar. Entonces... Sí, por eso Jesús dijo: ay de aquel que haga tropezar. Entonces, yo creo que si a nosotros nos pasa esto de hacer tropezar a alguien, pues hay de nosotros, ¿no? Daremos cuenta de ello. Entonces, tenemos que tener en cuenta muy bien, claro, que no debemos de ser de tropiezo para otros. Así porque es. Atrás viene gente que nos viene siguiendo, que nos viene, observando, y a lo mejor tal vez hasta imitándonos para servir a Jesús, porque son nuevos y hay quienes no tienen el conocimiento y la madurez suficiente para hacerlo, y dicen: pues voy a hacerlo como el hermano Rafa, ¿no? El hermano Rafa le hace así o acá, no sé, ¿verdad? Y yo creo que por ahí, imagínate que alguien diga: no, pues el hermano Rafa hizo esto otro, y pues al darse cuenta, va a llevar una gran decepción, ¿no? De igual manera de mí. Pero como dices tú, esta maldición trasciende tanto en los sufrimientos físicos y morales, y todavía añádele la desunión y muerte física. O sea, al grado, gente que decepciona totalmente de la iglesia, se decepciona de Dios, pero no porque Dios les haya fallado, sino porque les falló el hermano, les falló el pastor, les falló la pastora. Y muchos piensan en el suicidio. Confiaron en él, pusieron sus ojos en él, tristemente, ¿verdad? Como todos nos ha pasado, que en un momento ponemos la mirada en el hermano mayor, el pastor, en el líder, y nos decepciona y nos sentimos defraudados, y viene la tristeza, viene la aflicción, entra lo que es la depresión, y ahí la amargura. Ajá, y ahí viene el suicidio. Tristemente aparecen cosas como que no pasa, pero pues ha habido casos, hemos sabido de ellos donde pues se han quitado la vida, hasta creyentes se han quitado la vida, sí. Pastores se han quitado la vida. Entonces es algo que no puede suceder. Sí sucede, porque Jesús dijo que es imposible evitarlo. O sea, de que vienen tropiezos a la vida del creyente, vienen tropiezos. Y pues
viene lo que es la muerte todavía espiritual. Así es. Fíjate lo que dice San Juan 15, del versículo 5 al 6, hablando el Señor Jesús, dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y el que en mí no permanece no echará, dice, y el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Aquí está hablando el Señor Jesús de una muerte, porque tú hablas de la muerte, Pablo, física y la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. Entonces, cuando uno cae dentro en el tropiezo o cuando uno sirve de tropiezo, hay una desunión. La gente se deja de congregar. Cuando uno muere espiritualmente es cuando tú ya no te llama la atención nada de Dios y juzgas a todos los cristianos por igual. Si aquel que te hizo tropezar, tú vas a decir, todos son iguales. Sí, porque por una, pues, van todos involucrados, ¿no? Así es. Si matas un perro, como dice el dicho, ya te dicen mataperros. Mataperros. Entonces, igual, en este sentido, pues es lo mismo. Así que, Rafa, pues Dios nos guarde, Dios nos libre. Entonces, si Dios nos guarda, Pablo, y si Dios nos libra, es porque nosotros tenemos que tener una responsabilidad como cristianos. Yo tengo que tener una responsabilidad que yo aquí, dice el Evangelio, que yo soy un embajador de Cristo, dice la palabra, que yo soy el representante de Cristo, brother. No solamente yo, sino todos aquellos que hemos participado del bautismo en el Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Somos los representantes de una reconciliación entre Dios y los hombres. Por lo tanto, brother, yo no puedo decir, no me mires a mí. No, brother, yo tengo que decir, veme a mí porque yo sigo las pisadas de Cristo. Como ejemplo. Sí, una ocasión, brother, vi en el Facebook una imagen que me gustó, donde va el hijo, el padre, y lo va siguiendo el hijo, y luego le dice el padre al hijo, mijo, ten cuidado donde pisas. Y le responde el hijo, no, papá, no me digas eso a mí, mejor tú, fíjate bien donde estás pisando porque yo voy siguiendo tus pisadas. Amén. Entonces, nosotros debemos de fijarnos y tener la responsabilidad a quién estamos siguiendo realmente. Sí. Porque mira, nosotros, Pablo, debemos tener una gran responsabilidad tocante a este tema del tropiezo, brother. Porque sí, Dios juzga la responsabilidad del personal de cada creyente. Sí, sí, porque aquí le vamos a echar la culpa. Tú no puedes echar la culpa a tu esposa, a tu familiar, ni yo también. Entonces, ahí la responsabilidad es de cada uno, como dices tú. Entonces, bajo nuestra propia nuestra responsabilidad es conforme Jesús nos va a juzgar. Así es, porque mira, recuerdo en el huerto del Edén, en la escritura, aquí en el libro de Génesis, brother, cómo irresponsablemente nadie quería agarrar lo que le correspondía. Por decir, cuando viene Dios a Adán y le dice, es que la mujer que tú me diste, justificándose. Sí, justificándose a sí mismo. La mujer que tú me diste me hizo caer. Entonces viene el Señor con la mujer y luego le dice, es que la serpiente me engañó. Irresponsabilidad estamos viendo ahí. Ajá. Sí, no aceptaron su responsabilidad. Exactamente. Entonces, es lo mismo que pasa hoy en la actualidad cuando está el tropiezo, porque nadie es responsable de sus propios hechos. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, brother, es porque Dios nos va a juzgar. Amén. Sí, y tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces como que pasamos por alto esto de que Dios nos va a juzgar o nos va a pedir cuentas y pensamos que ese tiempo nunca va a llegar. Amén. Mas, sin embargo, todos daremos cuenta de lo que hicimos en nuestra vida mientras estuvimos en este cuerpo sobre la faz de la tierra. La Biblia habla de que vamos a ser juzgados y vamos a dar cuenta de ello. Y qué triste sería decirle, Señor, pues es que... O sea, no es que evadirla. Es que el hermano me fue de tropiezo. Sí, evadirlo y no, es que pues el líder
o el hermano que nunca me aconsejó, o sea, Y fíjate, sería triste. sí, fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. No te puedes excusar. Quien quiera que tú seas, seas predicador o no seas predicador, seas maestro o no seas maestro, no seas cristiano o seas cristiano, de la religión que sea, no te puedes excusar. Quien quiera que seas tú, dice el apóstol Pablo, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra todos los que practican tales cosas es según la verdad. Ahora, ¿cuáles cosas? Los tropiezos. Porque muchas veces el juzgar es un tropiezo. El chisme, que es el pan de cada día, es un tropiezo, ¿verdad? La mentira es un tropiezo. El adulterio es un tropiezo. La mala enseñanza, la mala doctrina es un tropiezo. Fíjate que tocas, que todo es importante, pero tocas el tema último de la doctrina, de la enseñanza. Hijo de eso, ahí como, o sea, si pones atención, a lo mejor como cristianos tenemos el hábito de decir una palabra que ni siquiera viene escrito en la Biblia. Ay, Señor. Y nos casamos con esa palabra y la gente lo escucha, no, porque el hermano dijo. Porque... Ayúdate que yo te ayudaré, va. Haz de cuenta. Entonces, ¿cómo de esa forma ya muchas veces el líder que está enfrente de un grupo ya está haciendo de tropiezo cuando da una palabra que ni siquiera se encuentra en la Biblia? Y esa persona se casa con esa palabra y no la vemos en la Biblia, entonces eso es causa de tropiezo. Entonces, a veces pensamos que alguien que viene de fuera, por un invitado, un usurpador, ¿no? Por decirlo así, que viene engañando y dando una profecía que por él mismo, que ni siquiera Dios se la da, y ya lo vemos como engañador, como un falso profeta. Entonces, un falso profeta no es solamente esa persona, sino aquel que da una mala enseñanza. Amén. Ahí aplica también eso. Alguien que da una enseñanza que no viene en la Biblia, ya. ¿Por qué? Porque ya está enseñando mal a la persona. Y quizás pueda esa persona perderse por causa de esa mala enseñanza. Así es. ¿Y por qué se pierde? Por falta de responsabilidad. No voy a usar quién tiene la culpa, no. Voy a usar por falta de responsabilidad. Porque el creyente tiene la irresponsabilidad de no leer las Sagradas Escrituras y es una presa fácil para el engaño. No sé si estoy de acuerdo conmigo. No, sí estoy de acuerdo, ¿cómo no? Entonces, estoy de acuerdo con eso. Ahí empiezan las contenciones, bro, las contenciones doctrinales que también sirven de tropiezo. Las contenciones doctrinales. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ya ves que hoy estamos en día de que si se debe de judaizar o no, que si se debe de guardar el sábado o no, que si se puede comer carne de puerco o no. ¿Sí sabes cómo? Sí. Aquí lo que interesa es una vida santa, una vida íntegra, una vida devocional, una vida llena del Espíritu Santo para que tú seas un sacrificio vivo, agradable, perfecto y aceptable a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debe de importar ahorita en la actualidad, porque Cristo viene pronto. Amén. Sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, ahorita se discute, se pelea mucho eso, en cuanto al alimento, si lo debo comer, o si participo o no participo, si parto la rosca de Reyes, el árbol de Navidad, o sea, tantas cosas. Y precisamente de alguien que diga, no, pues que el árbol de Navidad y que no es bíblico, pero al pasar el tiempo, pues muchas veces esa persona tiene el árbol de Navidad y entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el ejemplo? O sea, en cosas tan detalles así, tan pequeños, cómo fácilmente somos de tropiezo para otras personas. Así es. Y la iglesia, Rafa, precisamente
debe de ejercer cuidado para que nada haga tropezar a los hermanos. Entonces, aquí va toda la responsabilidad de la iglesia de ejercer ese cuidado. O sea, nosotros como iglesia, como creyentes, que como creyentes formamos la iglesia, como tú como creyente formas y eres parte de la iglesia, debes de tener ese cuidado de poder ejercer, de no hacer tropezar al hermano menor, o tanto como el hermano mayor, porque hay personas que el que tengan muchos años en el evangelio no quieren decir que sean unas personas dotadas de fe, superpoderosas, que sean maduras, porque hay gente que tiene años en el evangelio y eso no significa que sean personas sabias o maduras, sino muchas veces miran a ser como el recién nacido en Cristo, el nuevo que apenas está empezando en el evangelio. Amén. Y muchas veces es exactamente por no investigar la palabra de Dios. Así es. Y fíjate lo que dice en Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión al hermano para que caiga. Debemos de tomar una decisión ya en estos últimos tiempos de no ser de piedra de tropiezo. Aquí no importa si tú tienes 20 años en el ministerio, en el evangelio, o si acabas de nacer. Tú tienes que tomar una decisión de ser un ejemplo de santidad, un ejemplo de fe, un ejemplo de amor, un ejemplo de dominio propio para todo creyente, sea viejo o sea nuevo en el evangelio. Tienes que tomar una decisión. Sí, pero esto ya es urgente porque imagínate, nos pasamos toda la vida en el evangelio discutiendo, peleando, juzgando a los demás. Queremos sacarle la paja del ojo al prójimo, cuando pues, muchas de las ocasiones o de las veces tenemos una viga atravesada en nuestro propio ojo. Estamos más ciegos que el que trae la paja. La Biblia lo dice claramente. Entonces eso es un gran ejemplo para no juzgar a los demás a la ligera. Así es. Y menos si no conoces a la persona. Ya que saquemos conclusiones y lo tenemos luego en un cierto concepto, ahí estamos mal. Porque muchas veces estamos juzgando a la persona, o muchas veces estamos nada más juzgando por ¿cómo se dice? Por oír nada más una sola versión y no oímos las dos versiones. Uh-huh. Pero cuando a veces son dos versiones diferentes, ahí como que ahí se requiere sabiduría realmente de Dios. ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién tendrá la razón? Porque uno puede decir, no, pues es blanco, y otro puede decir, no, pues es negro. Entonces, pues, ¿a quién le creo? Porque los dos dan una versión diferente. Y realmente, esto es lo padre, Rafa, en el evangelio. Tú que nos ves, esto es lo padre en el evangelio, porque uno se da cuenta de la responsabilidad que uno debe tener y de que uno mismo debe de buscar y de ejercer lo que uno ha aprendido. Así es, a no ser de tropiezo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese cuidado, vamos a cuidar nuestros actos. Uh-huh. Porque dice la Biblia que el árbol se conoce por sus frutos. Los frutos son los actos. ¿Sí? ¿Cómo son tus actos? ¿Cuáles son tus frutos como cristiano? Fíjate lo que dice en 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad nuestra no venga a ser de tropiezo para los débiles, para los hermanos menores. Lo que tú comentabas. Uh-huh. Tus hechos, que tu libertad no se convierta en libertinaje para ocasión de la carne, dice el escritor de Romanos. Tienes que tener cuidado con tus hechos. Tienes que tener cuidado como creyente. ¿Cómo hablas? Cuando estás con tu familia, ¿cómo te diriges? Muchas de las veces, ¿verdad? Hay una palabra muy fuerte cuando dices, vas a la iglesia y comes santos, pero llegas a tu casa y defecas demonios. ¡Qué tremendo es esto! Sí. No puedes hablar agua, no, ¿cómo dice la escritura, Pablo? No puede salir agua dulce y agua amarga de la misma fuente. Entonces, nuestro hablar como cristianos, ¿cómo está?
Acuérdate que la Biblia dice que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Ni los mentirosos. Ni los mentirosos. ¿Cómo son nuestros actos? ¿Cómo son nuestros hechos? Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado de esto, Pablo. Fíjate, hablando de los actos, de los hechos, no solamente, o sea, la Biblia dice que los maldicientes, que los mentirosos, o sea, no solamente aquí va involucrado el que tú hables, de que digas una mentira a través de tus labios, sino nuestros propios hechos van a decir mentira, porque nosotros decimos ser cuando nuestros hechos dicen que no somos. Así es. Ahí es una mentira. Como Porque, dicen, tus actos no me dejan escuchar tus palabras. ándale, exactamente. Entonces ahí, pues, ¿a quién vamos a engañar? O sea, realmente no podemos engañar a nadie. Y menos a Dios, que todo lo ve. Así que, Rafa, pues, que Dios nos guarde, seguiremos orando unos por otros, y realmente oren por nosotros. Así nosotros también necesitamos de Dios, necesitamos que alguien nos respalde a través de la oración, de una intercesión, que esa persona ore por nosotros para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, perdón, y nos libre de un tropiezo. De igual manera nosotros oramos por ti, oramos por los hogares, por la familia, por la ciudad. Hoy estamos aquí en la ciudad, estamos grabando en la ciudad de Chihuahua, somos del Cordero de Dios, para la gloria de Dios. Ahí nos congregamos, ahí tenemos nuestro pastor, están nuestros líderes, ahí servimos a Jesús. Si tú estás en otra ciudad, congrégate, busca una iglesia evangélica. Si estás aquí en la ciudad de Chihuahua y no tienes dónde congregarte, ve a la iglesia que te quede más cerca, ve a la iglesia donde estamos nosotros ubicados. En su tiempo, ahorita la iglesia no está abierta, está a punto de ser abierta, para que luego vayas, busques de Dios. Y si quieres saber la dirección, ponos un comentario. Si quieres que oremos por una petición, ponos la petición también, y nosotros vamos a orar e interceder por ella. ¿Verdad, Rafa? Así es. Para eso estamos. Así es. Pues bueno, ya por último nos gustaría hacer una oración así pequeña pero muy eficaz. Quiero que cierres tus ojos ahí. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, te pedimos perdón si hemos sido de tropiezo para alguna persona, para algún creyente o algún no creyente. Perdónanos, Señor. Y como dijo tu siervo David, por aquellos errores, Señor, que nos son ocultos, perdónanos. Y si hay alguna persona, Señor, que ha tropezado y está batallando, Señor, para levantarse, te pido misericordia y que la restaures. Te pido misericordia, Señor, y que la restituyes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra dice que los dones son irrevocables y el llamamiento es irrevocable, Señor. Te pido por aquellos varones, Señor, que un día ministraron tu palabra, mas ahora están apartados de ti porque tropezaron. Ten misericordia y restáurale, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, a mi hermano Pablo, guarda mi vida, guarda a todos, Señor, que hacen posible este proyecto, en el nombre de Jesús. Guárdanos y líbranos de los tropiezos, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Cristo te ama. Amén. Dios les bendiga, compartan el video a sus contactos, denle like y aquí estamos a la orden. Bendiciones, nos vemos la próxima.